En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, celebramos la liturgia que corresponde al tercer domingo de la Pascua. En nuestra peregrinación como discípulos de Cristo, hay días oscuros en el que no somos capaces de reconocer al Señor presente como compañero del camino. Hoy como ayer también nosotros podemos reconocer al Maestro por su palabra, por el pan partido que nos alimenta, por la Eucaristía que celebramos. Lo reconocemos en la comunidad que se reúne en torno al altar y en su nombre, y en la caridad fraterna, que es la mejor manera de hacer presente al Señor. Vamos pues a disponernos a participar con fruto en nuestra celebración. Encomendamos todas las intenciones que nos han pedido a través de las redes sociales, por todas esas personas vivas y difuntas por las cuales quieren que pidamos. También añadimos estas intenciones: por los difuntos, las almas del purgatorio, Alfredo y Anaí de la Puente, Armando Briceño Pérez Verdía, Luis Gómez Martínez, Luz Elena Rizo Torres, María Elena Gómez Padilla, Ninfa Ocando Tremón, tercer día de su novenario, Óscar Fernando Gómez Gómez, el presbítero J. Jesús Salazar Romero, Francisco Melgoza Contreras. Las personas que viven: Esther Covarrubias, las familias Cárdenas Gómez, Castillo Sánchez, Contreras Castillo, García Pérez, Martínez Santamarina, Ponce Mercado, Ponce Sandoval, Saldívar Legazpi, Van Ingen Vázquez Santana, Leticia Ramos y familia, Rosa Godínez, Sergio Franco, Evita Franco por salud, Viridiana Castillo. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Porque somos tardos para comprender y creer en ti. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Porque nuestros ojos son incapaces de reconocerte. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Porque nuestro corazón es insensible a tu presencia. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Alabemos al Señor con alegría, cantando en gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra a los hombres paz. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos. Y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra a los hombres paz. Señor,
Oremos. Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, para que al alegrarse hoy por haber recobrado la dignidad de su adopción filial, aguarde seguro con gozosa esperanza el día de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro, junto con los 11, ante la multitud, y levantando la voz dijo: Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David le dice, refiriéndose a él: Yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alboroza. Por eso también mi cuerpo vivirá en esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida, y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarle con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética hablo de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte, ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a él, y lo ha comunicado como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Enséñanos, Señor, en el camino de la vida. Aleluya. Enséñanos, Señor, en el camino de la vida. Aleluya. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Bendeciré al Señor, que me aconseja hasta la noche, me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor y con Él a mi lado jamás tropezaré. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Por eso se me alegra el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Enséñame el camino de la vida, sáciame de gozo con tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos,
puesto que ustedes llaman Padre a Dios, que juzga imparcialmente la conducta de cada uno según sus obras, vivan siempre con temor filial durante su peregrinar por la tierra. Bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir, heredada de sus padres, los ha rescatado Dios, no con bienes efímeros como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, al cual Dios había elegido desde antes de la creación del mundo y por amor a ustedes lo ha manifestado en estos tiempos que son los últimos. Por Cristo ustedes creen en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y lo llenó de gloria a fin de que la fe de ustedes sea también esperanza en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor Jesús, haz que comprendamos las Escrituras. Enciende nuestro corazón mientras nos hablas. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El mismo día de la resurrección iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras comentaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando, tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino
y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, la celebración gozosa de la Pascua sigue adelante. Con este domingo comenzamos la tercera semana. El centro de nuestra celebración es el mismo, la victoria de Cristo sobre el pecado, sobre la muerte. Celebramos su gloriosa resurrección. La palabra de Dios que hoy escuchamos quiere entrar en nuestros corazones para encenderlos en amor. También este domingo, el peregrino de Emaús se hace nuestro compañero de viaje y nos ilumina con su gracia. A este Jesús Dios lo resucitó y de ello somos testigos, dice San Pedro en la primera lectura, que nos presenta parte de ese sermón que Pedro dirige a la multitud el día de Pentecostés. Y hay una síntesis del anuncio que los discípulos hacían en la primitiva predicación. El muerto, el que fue crucificado, Dios lo ha resucitado. El que fue entregado a la muerte vive para siempre y se ha constituido Salvador. Ese es el centro del mensaje. Y Pedro también se apoya en la Escritura para hacernos reflexionar en la verdad de ese dicho de él. El salmo, que luego dijimos como salmo responsorial, es una aplicación a Cristo. No permitirás que tu siervo vea la corrupción del sepulcro. Me enseñarás el sendero de la vida. La vida es lo que Dios nos ofrece, no la muerte ni las tinieblas. Es la luz y la paz. Él nos ha entregado a su Hijo querido para que tengamos vida, vida en abundancia. En ese mismo contexto, escuchamos en la segunda lectura de la carta de San Pedro lo que el mismo apóstol nos dice: han sido rescatados con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin mancha. Hemos sido rescatados a precio de la sangre del Señor, el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo, llamados a vivir siempre, como dice el apóstol, en ese temor filial. Temor que no significa miedo, sino más bien amor lleno de veneración y empapado de la conciencia de la propia pequeñez e indignidad, porque hemos sido rescatados por medio de la muerte de Cristo y por su resurrección. Nuestra vida aquí, entonces, es una peregrinación que se dirige hacia la patria del cielo. En el Evangelio hemos escuchado al final el anuncio que los mismos 11 apóstoles hacen a los 2 que regresan de Emaús. De veras ha resucitado el Señor. Este domingo leemos a San Lucas, que nos narra con exquisita delicadeza y con una estructura bien pensada la aparición de Jesús resucitado a esos 2 discípulos que se dirigen a Emaús. Tal vez nos sentimos retratados en ellos. Tienen una clara crisis de fe que expresan al caminante: nosotros esperábamos. No reconocen al Maestro, sus ojos están velados. También en nuestra vida hay momentos difíciles como los que actualmente estamos experimentando debido a esta pandemia que ha puesto nuestra vida, como quien dice, patas para arriba, que nos ha sacado de nuestra área de confort, que ha venido a alterar nuestra seguridad, que abre el abismo de una crisis muy profunda en muchos aspectos, en el aspecto económico, en el aspecto laboral, en el aspecto de las relaciones humanas. Estamos ante esta realidad llamados a recuperar lo esencial en nuestra vida. Pero, como sucedió con los 2 de Emaús, quizás también nuestros ojos están velados. No somos capaces de reconocer al Señor, ni aunque se presente como compañero de camino. Sin embargo, Él está con nosotros, camina a nuestro lado. Los 2 discípulos van desconcertados, encerrados en su tristeza, y aunque han tenido señales de que algo extraordinario ha sucedido, como eso de las mujeres que van al sepulcro, que Pedro y su compañero no encuentran nada, sin embargo ellos se apartan de la comunidad, se van ensimismados en su situación.
Jesús les llama la atención con fuerza. Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer en lo anunciado por los profetas. Les sacude para sacarlos de su ensimismamiento, pero luego les explica las Escrituras. Va paso a paso el Señor, les tiene paciencia. Sin embargo, está comenzando por Moisés y siguiendo con los profetas, les explica esos pasajes de la Escritura que se referían a Él. El velo de la tristeza cubre nuestros ojos en esta situación. También hoy se nos presenta el Señor con su palabra, que es quizás la que tenemos más a la mano, debido a que nuestra celebración eucarística no la podemos comulgar con el pan de la Eucaristía, pero la palabra sí la recibimos. Este pan de la Eucaristía, pan de la palabra, nos alimenta y nos ayuda a reconocer a Cristo a nuestro lado. Lo podemos reconocer presente, aquí con nosotros, en la palabra. Les explicó las Escrituras, dice el Evangelio, y luego ellos dos después decían: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba? Cuando en nuestra celebración proclamamos la palabra de Dios, sobre todo el Evangelio, es Cristo mismo, que aunque no lo veamos, ni nos parezca oírle directamente, es quien nos comunica su mensaje. Más aún, es quien se nos da, porque Él es la palabra definitiva de Dios. Palabra que en este momento rompe las tinieblas y nos ilumina, que enciende el corazón y nos llena de confianza. Lo reconocemos también presente en la caridad fraterna. Aunque ellos estuvieran desanimados, tuvieron el gesto de invitar al peregrino desconocido a cenar con ellos. Quédate con nosotros. Y en ese punto se les abrieron los ojos. La caridad fraterna es la mejor clave y el mejor ambiente para reconocer la presencia del Señor en nuestra vida, especialmente en estos momentos que vivimos. ¿Cómo? Siendo pacientes unos con otros. Al quedarnos en casa, pues sí hay oportunidades más de convivencia, pero también se pueden generar ciertas fricciones entre unos y otros. Tenemos que tenernos más paciencia, más comprensión, más capacidad de perdón. También siendo solidarios y ayudando a los que tienen hambre. Muchos se están quedando sin trabajo, no tienen pan que llevar a la boca. Tenemos que apoyarlos también de alguna manera con nuestra caridad efectiva, apoyando también a aquellos que en la primera línea combaten la pandemia, el personal sanitario, médicos y enfermeras. ¿Cómo nos admira precisamente que haya personas que no sean capaces de comprender esto y ataquen a los que nos cuidan? Es incomprensible verdaderamente, es una necedad. No debemos obrar así, debemos pedir por ellos, debemos apoyarlos porque están en la primera línea de fuego, son los que más riesgos corren. Es necesario ser caritativos, comprensivos. Lo reconocemos también en la fracción del pan, o sea, en la Eucaristía, sacramento más inefable que Jesús pensó para seguir siendo el mismo alimento para los suyos en el camino hasta que venga al final de los tiempos. Lo reconocemos en la comunidad. Cuando los dos de Emaús llegaron a donde estaba el grupo en Jerusalén, oyeron la buena noticia: de veras ha resucitado el Señor. De veras ha resucitado el Señor y está presente para nosotros. De veras vive y camina con nosotros. Llenémonos de ánimo, de confianza, de saber que Él nos acompaña en el camino de la vida. Que así sea. Les invito a unirse a la profesión de fe. Lo haremos siguiendo el símbolo o el credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen,
padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos ahora confiadamente a Dios nuestro Padre, que resucitó de entre los muertos a su Hijo Jesucristo y que por medio de Él nos ha rescatado del pecado y de la muerte. Respondemos diciendo: Jesús resucitado, escúchanos. Por la Iglesia, para que caminando al paso de la humanidad sepa llevar a todos la esperanza gozosa de la resurrección de Cristo. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por aquellos que ejercen la autoridad en el mundo, para que sus ojos se abran ante la grandeza del misterio de Dios y actúen siempre guiados a la luz del Espíritu Santo. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por aquellos que viven sin fe, aquellos que caminan sin esperanza, decepcionados y tristes como los dos de Emaús, para que el Señor Jesús camine junto a ellos, abra sus ojos y encienda en amor sus corazones. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por nosotros y nuestra comunidad, para que seamos capaces de reconocerle a Él presente en el prójimo, que camina junto a nosotros, en la palabra y al partir el pan. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Dios nuestro, que en este día, memorial de la Pascua, has reunido a tu Iglesia que peregrina por el mundo, escucha nuestra oración y abre nuestros corazones para que entendamos las Escrituras y reconozcamos a tu Hijo al partir el pan, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Recibe, Señor, en este pan nuestro esfuerzo con amor. Recibe, Señor, en esa vid la alegría de vivir. Recibe, Señor, en ese pan nuestro esfuerzo con amor. Recibe, Señor, en esa vid la alegría de vivir. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, los dones que jubilosos tu Iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación,
quiso ser al mismo tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Jorge y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero.
Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo José Francisco, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gustad y ved cuán bueno es el Señor, dichoso aquel que se acerca a su amor, se da en su cuerpo como alimento. Gustad
cuán bueno es el Señor. Gustad y ved cuán bueno es el Señor. Dichoso aquel que se acerca a su amor, se para su cuerpo como alimento. Gustad y ved cuán bueno es el Señor. Invito a todos los que nos siguen a través de las redes sociales a que se unan haciendo la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que tú estás verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro, te amo, deseo recibirte sacramentalmente en mi corazón. Pero en ese momento no puedo hacerlo. Ven por lo menos espiritualmente a mí. Y como si ya te hubiese recibido, me uno a ti, Señor. No permitas que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de concluir la Santa Misa, les invitamos a seguirse uniendo en la celebración cotidiana de la Santa Misa aquí en la parroquia de San Jorge Mártir. De lunes a viernes lo hacemos a las 6 de la tarde y el sábado a las 12 del mediodía, el domingo a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde, para que se unan pues a la celebración de la Eucaristía. También estamos por empezar el mes de mayo, mes tradicionalmente también dedicado al recuerdo amoroso a la Virgen María. Hace unos 2 días el Papa ha publicado una pequeña carta muy interesante sobre la importancia del rezo del Santo Rosario, ahora también en la comunidad familiar, debido a esta situación que estamos viviendo. Es importante pues que la podamos leer. Ahí está pues en los medios masivos de comunicación, en estos que ya conocemos, ahí se puede encontrar, y también del rezo del Santo Rosario en familia. Es una de las oraciones más así queridas por María Santísima y que nos puede ayudar en esos momentos de prueba. Ojalá que no se nos olvide. Bien. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Inclinen la cabeza para recibir la bendición. Que Dios misericordioso, que por la resurrección de su Hijo unigénito los ha redimido y los ha hecho hijos suyos, los llene de alegría con su bendición. Amén. Que por Cristo Redentor, por quien ustedes recibieron el don de la libertad perpetua, les conceda también en su bondad tener parte en la herencia eterna. Amén. Que ustedes, que por la fe han resucitado en el bautismo, merezcan por sus buenas obras alcanzar la patria celestial. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Glorifiquen a Dios con su vida, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.